Buenas noches de nuevo a todas las personas que ya están conectadas. Estoy viendo aquí que están desde México, desde Argentina. Me alegra muchísimo y que saquen este tiempo. Les agradezco muchísimo. Desde Perú, qué bueno. Vamos a esperar unos minuticos. Me pueden ir contando ahí desde dónde están conectadas. Panamá, qué bueno. También si me ayudan en el chat, si van poniendo qué diagnóstico tienen sus niños. Con eso yo en la charla, digamos que hay como algo general, pero voy a hacer como referencia específica a ciertos diagnósticos o condiciones. Y con eso me doy una idea más de cada una de ustedes. Perfecto. Voy a empezar por el respeto a ustedes que fueron súper cumplidas, voy a dar comienzo a la charla. Síndrome de Down, síndrome de Down. Perfecto. Bueno, unas reglitas para comenzar y que sea todo más agradable para todas y para las familias que están aquí, es que pues se van a mantener en silencio, el chat está abierto, voy a hacer algunos pares en ciertos puntos para si tienen preguntas del respectivo tema, porque son 5 columnas, entonces voy a procurar ir contestando no solo al final, sino durante la charla en puntos claves. Y también al final pues tienen la oportunidad de hacer preguntas. Si quieren compartir en Instagram, no en Facebook, en las historias, y me etiquetan, buenísimo, porque así pues muchas mamás se enteran que ya comenzó la charla y les comparten ustedes el aprendizaje que puedan tener en la misma. Bueno, esta masterclass la he denominado los 5 fundamentos para optimizar el cerebro de tu hijo. Algunas de ustedes probablemente han asistido a otras en el que el énfasis ha sido la alimentación, pero lo que he visto a lo largo del tiempo que he podido trabajar con mamás en las asesorías que hago, me doy cuenta que se sienten a veces frustradas por no ver los resultados esperados en la salud, bienestar de sus hijos y desarrollo neurológico, y creo que es porque siempre nos está faltando alguna columna, o si fuera una mesa, pues nos falta alguna de las patas de la mesa y está coja. Entonces, por eso hoy he querido hacerla de manera más general, aunque pues vamos a profundizar un poco más en lo que es alimentación, que es el tema al que me dedico. La maternidad en términos generales es un reto y lo es aún más en medio de la discapacidad, y eso nos une a todas las que estamos aquí conectadas. Pero como todo reto es una gran oportunidad para que podamos crecer en diferentes áreas. Soy una convencida que muchas veces no prosperan nuestros hijos, no por ellos, porque vamos a ver que tienen toda la capacidad para hacerlo, sino porque nuestras limitaciones, nuestras limitantes, los limitan a ellos. Es decir, que venimos a ser no un instrumento, sino un obstáculo para su vida. Entonces, mi invitación amorosa es que seamos muy conscientes de cada punto del que vamos a hablar y que demos lo mejor de nosotras, así generen cambios en nuestra vida y en nuestros hogares, porque vale la pena. Creo firmemente que es nuestra responsabilidad, y siempre me dirijo a las mamás, pero pues sé que ustedes representan a un papá o a una familia. Es nuestra responsabilidad y está en nuestras manos liberar el potencial tan grande que tienen nuestros hijos con discapacidad. A todas nos dieron un diagnóstico en un momento dado, o sea, cuando estaba en gestación el bebé, al momento de nacer. Muchas otras probablemente ha sido después por un trauma cráneoencefálico, una hipoxia por atoramiento. Cualquiera sea la causa de esa discapacidad o lesión cerebral, voy a referirme a lesión cerebral por mi formación,
pues ese diagnóstico nos marcó y nos hizo el camino un poquito más difícil en el tema de la maternidad. Pero cuando nos dan ese diagnóstico, independientemente de la causa, y nos dicen, su hijo no va a poder hacer esto, su hijo no puede caminar, no puede hablar, no puede, va a trabajar, no puede ir a la universidad, nosotros podamos no aceptar esas palabras, sino que hagamos todo lo que está en nuestras manos para que ellos alcancen el propósito que vienen a cumplir en sus vidas, pero además lo hagan con todas las posibilidades, que no nos haya quedado nada por desarrollar y que los limite a ellos al momento de poder tomar sus propias decisiones. Sería muy fácil quedarnos con esos diagnósticos, es el camino más fácil realmente, pero no va a ser nunca el mejor para nuestros hijos. En esta charla y siempre que hablo de alimentación me centro en el cerebro. El cerebro, me gusta cómo se denomina la catedral de la complejidad. Lo que es tu hijo es lo que es su cerebro. Si no puede hablar, si no puede caminar, si tiene hipotonía, si tiene convulsiones, si lo que hace y no hace es debido a su cerebro. Entonces, quiero que nos conectemos con esto, que hablar de una u otra manera, vemos en la era moderna, no está favoreciendo el desarrollo óptimo de nuestros hijos. La alimentación, los hábitos que tenemos, la falta de sol, y ahora más pues que con el tema de la pandemia, todo lo que sucede, la comida, los colorantes, los aditivos, los elementos de aseo, la calidad del agua, ya no es como era antes. Y todo eso está afectando su fisiología y está afectando su desarrollo neurológico. Cuando nosotros en medio de la discapacidad vemos el cerebro como un instrumento que nosotras podemos afinar, o sea, no es que queramos cambiar a nuestros hijos, es que queremos, si es, por ejemplo, un violín, queremos que suene afinado, con las notas que son y la melodía que debe tener. Y cuando vemos que debido a términos como neurogénesis, que es la posibilidad del cerebro de generar nuevas neuronas independientemente de su condición, de su lesión y aún de la edad, cambia en nosotros ese término de discapacidad. Y lo mismo el término neuroplasticidad, que se refiere a que no solamente hay nuevas neuronas y se generan nuevas neuronas por los procesos que vamos a ver, sino que además genero nuevas conexiones neuronales. Con esos dos conceptos yo puedo hacer que mi hijo suene como un instrumento afinado, o que si simplemente me quedo con el diagnóstico que me dieron del médico de no puede, no puede, no puede, y me quedo más o menos de brazos cruzados, no va a afinarse como debe ser. Y también quisiera que se llevaran en la conciencia de que la comida, más allá de ser un alimento, más allá de ser un nutriente, más allá de tener energía o calorías, la alimentación es información. Entonces, quiero que se imaginen a sus hijos como computadores, y la alimentación es el software que yo le pongo a ese computador. Si es un software de excelente calidad, va a hacer que esté más rápido el procesamiento, que los procesos que yo tenga que hacer dependiendo de mi trabajo, pues funcionen de mejor manera. Pero si yo le doy una mala información a ese hardware, a ese computador, pues va a ser más lento, no va a conectarse con los equipos que debe conectarse, va a retardar mi trabajo. Y eso mismo le pasa a los niños con la alimentación. O sea, la alimentación es información y ya vamos a ver cómo afecta no solamente su intestino, sino todas las funciones de su organismo, incluido y principalmente el cerebro. También quisiera que les quedara claro que cada niño es producto de su entorno. O sea, un niño no es el diagnóstico que le dieron. Un niño es el resultado de su entorno, de lo que hacemos como mamás, de lo que hacemos como familias. No un día, no en la hora de la terapia, no lo que se hace en el jardín. Es el producto, o el maternal o el colegio, es el producto del entorno. Es decir, que como él es el resultado de lo que yo hago o dejo de hacer, debo tener mi enfoque, debo tener intencionalidad en la crianza. Crianza no puede ser algo como accidental y el día a día como venga,
sino que yo debo tener el enfoque de desarrollar ese cerebro y hacer que el entorno sea lo más estimulante en todas las áreas que vamos a ver para que mi hijo pueda tener un buen resultado. La alta inteligencia es el resultado del ambiente y la baja inteligencia también lo es. No es que se hereda de los padres, o sea, hay papás que son analfabetas y tienen historias de hijos, de médicos, por ejemplo, este neurocirujano que hizo la primera cirugía de cortar una parte del cerebro, uno de los hemisferios. Ese señor, ese doctor, tenía una mamá que era analfabeta. Entonces, no era porque su mamá no sabía leer, sino que él tuvo todas las oportunidades y las aprovechó para llegar y mirar el mundo desde los hombros de su mamá, no desde su misma situación. Entonces, la alta inteligencia de nuestros hijos o baja inteligencia no va a depender de su diagnóstico. No quiere decir que porque un niño es discapacitado es menos inteligente. Lo que pasa es que tiene más dificultad de expresar esa maravillosa inteligencia que todos tienen, y como ya vimos que el cerebro tiene esos procesos de crear neuronas y crear conexiones o nuevos caminos neuronales, pues va a depender de todo lo que yo haga en el día a día con consistencia, con estructura y con disciplina para que él pueda tener una mayor expresión de esa inteligencia. Entonces, muy importante nuestra intencionalidad como mamás. Me presento para quienes no me conocen, muchas me conocen y interactuamos más en Instagram, en Facebook somos menos conocidas. Entonces me presento, mi nombre es Claudia Ramírez, yo soy la mamá de 2 niñas, una de 10 años y una de 5, la menor tiene síndrome de Down y es con las dos, pero principalmente Manuela, quien me ha llevado de la mano a recorrer este camino de buscar alternativas consistentes y estructuradas para que ella pueda tener una buena salud, que sea la base para que pueda desarrollarse neurológicamente mucho mejor. Soy health coach, me certifiqué en nutrigenómica porque siempre he querido ver cómo los buenos hábitos alimenticios se traducen en buena salud y buen desarrollo, y lo vamos a ver más adelante con otro concepto. Y también tengo estudios en sensibilidades y alergias alimentarias, y también soy coach de vida cetogénica y baja en carbohidratos. Yo quiero aquí que nosotros seamos conscientes que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad. En el mundo que promedio, o sea, aún en los niños que no tienen discapacidad ni lesión cerebral, también nos hemos acostumbrado a la enfermedad. Nos parece normal que los niños tengan gripas cada 2 meses, que si los niños se enferman de gripa terminen en bronquiolitis, en bronquitis, en neumonía, terminen en si tenemos síndrome de Down, acostumbrado a que se les inflamen las amígdalas, se las operen, se les inflamen los adenoides, se los operen, que además si convulsionan, que sea simplemente un anticonvulsionante y le creemos a los médicos. Afortunadamente ya hay más médicos que se están enfocando en la causa, en darse cuenta de la importancia del alimento como la verdadera medicina, y que no nos quedemos con esos síntomas que tienen nuestros hijos. No es normal que tengan estreñimiento, no es normal que tengan hipotonía, eso lo podemos trabajar, no es normal que les dé Alzheimer a temprana edad, también podemos intervenir y podemos hacer muchísimo por esa salud y ese bienestar. Entonces, la clave es, no me quedo con que salí del médico, me dijeron su niño tiene esto y yo cargo con esa hojita, con ese diagnóstico todos los días. Y cuando alguien me pregunta, es que mi hijo tiene disbiosis, ya vamos a ver qué es que mi hijo tiene diarrea constante, es que mi hijo tiene alergias, es que mi hijo tiene asma, y creemos como mamás y nos han convencido que eso es inmodificable y que simplemente yo entrego una pastilla, le quito el síntoma temporalmente y la vida continúa más complicada, pero continúa. Entonces, podemos hacer mucho porque a pesar de esos genotipos, y hay muchas mamás que escribieron que los niños tienen síndrome de Down, pero independientemente del diagnóstico, podemos hacer mucho para que nuestros hijos no expresen esa enfermedad.
sino expresen salud. Eso es posible. Y es gracias a este término, la epigenética, que podemos hacerlo. O sea, podemos trabajar en expresar salud. ¿Qué es la epigenética? Yo tengo un ADN. Y cuando voy al médico, por eso me preguntan qué sufrió su familia. Hay problemas cardiovasculares, hay problemas de tensión alta, hay problemas de cáncer, qué tipo de cáncer hay. Y el doctor se hace un mapa, ya hay exámenes genéticos muy costosos, pero ya se puede. Y entonces él hace como un cálculo. Si esta señora tiene los papás que sufrieron esto, la abuela, tantos se han muerto de este cáncer, pues ella tiene altas probabilidades de expresar la misma enfermedad. Lo mismo pasa, y pongo el caso genético del síndrome de Down, esa trisomía trae implícito, como tiene problemas de arranque, digamos, genéticos, va a expresar esas enfermedades que mencioné y otras. Pero la epigenética, que es la expresión de salud o de enfermedad, está controlada exteriormente. El ADN, la genética, es lo interno. La epigenética es lo que va por encima y es la expresión de acuerdo a lo que yo haga en la vida de mi hijo. Es decir, que lo que yo haga en alimentación, en actividad, en descanso, en tomar el sol, en que no haya toxinas en su ambiente, va a hacer que no necesariamente exprese todas esas enfermedades con las que viene cargadas. Por eso hay muchas personas que, aunque tienen un largo historial de cáncer, por ejemplo, de mama, hubo un corte en ese momento porque esa persona dijo, no, ya no más, y encontró en esos hábitos, principalmente la alimentación, la forma para no expresar nuevamente esos genes heredados. Entonces, realmente no es el ADN lo que va a determinar la salud de sus hijos, no es el genotipo, independientemente que sea trisomía 21, trisomía 8, no importa que tenga parálisis cerebral, no importa que haya convulsiones, con ese cuerpo que parece que estuviera fallando en muchas áreas, yo puedo optimizarlo con lo que haga en el día a día. Voy a mirar el chat porque veo que hay, por si hay preguntas. La persona que no escucha, ahí sí te toca, debe ser algo, porque las demás están escuchando, nadie más ha escrito. Síndrome de Down, la mayoría son con síndrome de Down. Si tienen preguntas, las pueden poner sin problema. Entonces, les hablaba de un instrumento, o sea, cada una imagínese el instrumento que más le gusta y se imaginan que ese es su hijo. Ustedes, con la labor que hacen en el día a día, y este término epigenética cambia totalmente la labor de nosotros en la maternidad y en el hogar. A veces no la valoramos, a veces nos parece que somos más útiles afuera, pero este término epigenética lo llena de valor. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer con mi día a día, cada decisión, lo que compre en el mercado, lo que cocine en mi cocina, con lo que decida que se limpie en la casa, con cada una de esas decisiones voy a hacer que mi hijo suene o no suene de manera afinada. Y en ese momento cambia totalmente mi labor en el hogar, cobra total relevancia. Y no solamente yo afecto a la primera generación con esas decisiones, es decir, no solamente afecto a mis hijos, sino que yo afecto a mis nietos. Siempre van 2 generaciones afectándose genéticamente con las decisiones que yo esté tomando en el presente. Entonces, eso también es como de mucha importancia, que no simplemente vivamos el día a día, sino que cuando nos proyectamos a largo plazo a la vida adulta de nuestros hijos y todavía a siguientes generaciones, podamos ver el peso de nuestras decisiones. Eso nos llena de responsabilidad y también pues de la libertad de hacerlo o no hacerlo, porque ya lo sabemos. Es muy importante ver el cuerpo humano como un organismo que está interconectado y perfectamente sincronizado. O sea, cada parte, imagínense una piscina,
de nado sincronizado, y cada una de esas nadadoras que hacen una especie de baile y gimnasia y todo coordina perfectamente, eso es nuestro cuerpo. Si bien es cierto, hay especialistas, y si mi hijo tiene estreñimiento, prefiero ir al gastroenterólogo, y si mi hijo tiene convulsiones, voy al neurólogo, y así voy buscando cada ficha del rompecabezas. Lo que como mamás debemos tener conciencia es que todo absolutamente está conectado. Prácticamente somos una sola mucosa, y ahorita van a ver la importancia de ese término que estoy diciendo, que somos una sola mucosa y una sola membrana, y todo lo que yo le haga, lo que entre a la boca, no solamente va a afectar la barriguita de mi hijo, o sea, va a afectar todo, o sea, su desarrollo neurológico, su fisiología, su musculatura, sus hormonas, absolutamente todo. ¿Cuáles son esas 5 columnas para optimizar el desarrollo de nuestros hijos? Y estas son pues las que propongo. Pudieran salir muchas más, pero estas son como las básicas para que un niño exprese bienestar. Una es la alimentación, ya vimos que debemos ver como el software que entra al hardware, que es el cuerpo de nuestros hijos. Es la información que yo le pongo a mi hijo para que él reaccione de una u otra manera. La otra es un sueño y descanso adecuado. La tercera es el movimiento. La cuarta es la vitamina D, principalmente del sol, no suplementada. Y la quinta es el medio ambiente, y ahí nos vamos a referir pues a donde él principalmente esté. En este momento pues estamos todos más tiempo en la casa, pero también va a impactar si el niño está escolarizado en el colegio, también la zona donde viva, y ya lo vamos a ver en detalle cada uno. Pero estas son las 5 columnas. No hay cambio que se genere en nuestras vidas si nosotros no entendemos el por qué y para qué lo hacemos. Algo nos puede llamar la atención y nos motiva a generar un cambio, pero si nosotros no entendemos por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, ese cambio no va a ser duradero. Porque en la vida no todo es como llano, sino que hay subidas que nos ponen más difícil el reto. También hay bajadas que nos llenan de adrenalina y nervios en la vida, y como vamos en una constante durante toda la vida, si no tenemos el claro por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, en los días que nos sintamos muy cansadas o muy estresadas, vamos a tomar decisiones que probablemente no estén colaborando con la salud de nuestros hijos. No quisiera que se queden con la idea de que se está buscando un ambiente perfecto, pero sí un ambiente de progresión. Es decir, que cada una de estas 5 columnas las voy a tener claras, y cada día voy a trabajar por consolidar, si no las tengo consolidadas, una columna hasta lograr las 5 y mantenerlas en el tiempo. Nuestros hijos han venido también a enseñarnos autoconciencia, porque esto ha generado un cambio no solamente en Manuela, sino también ha generado bienestar en Gabriela, mi hija mayor, y en mí, en todos los aspectos, principalmente la salud. Entonces, vamos a entender por qué y para qué estamos viendo estas columnas, y pues qué tiene que ver cada una con la otra. Entonces, la primera es la barrera intestinal. Y aquí digamos que uno pensaría específicamente, esto solamente hablamos de alimentación, pero no. Las 5 columnas van a tocar uno de estos, de cualquiera de estos órganos. Entonces, todos son importantes. Entonces, la barrera intestinal, me estoy refiriendo al intestino delgado, y es la mucosa o la membrana que recubre el interior del intestino delgado. Con lo que yo le dé de alimentos, que ahorita vamos a ver qué es lo que más hace que ese intestino se vuelva poroso. ¿Qué quiere decir que se vuelve poroso? Que si bien es cierto, es permeable porque tiene que permitir el paso de nutrientes, de enzimas, de minerales al torrente sanguíneo una vez yo como y se procesa el alimento. Cuando está poroso, pues se pasan simplemente toxinas y no hay como un protector. La barrera intestinal es
la primera barrera de protección del sistema inmunológico. Dicen los médicos que el 80% aproximadamente del sistema inmunológico reside en el intestino, tanto intestino grueso como delgado. Pero cuando el niño tiene poroso su intestino, simplemente tiene debilitado su sistema inmunológico. Nuestros niños, como la mayoría, si tienen movilidad, o no tienen movilidad por la condición que tienen, esto empieza a afectarlos aún más, porque son sistemas inmunológicos que vienen genéticamente o por su condición afectados. Entonces es muy importante tener sano el intestino delgado, ese recubrimiento, porque estamos protegiendo principalmente su sistema inmunológico y nada más y nada menos que la salud en general. El sistema nervioso entérico son las neuronas que están ubicadas en el intestino, por eso el término segundo cerebro. Y ya está comprobado médicamente que hay una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, y es a través del nervio vago, que es este que se ve ahí en la segunda imagen, que son las neuronas, están llevando información, las del intestino al cerebro y las del cerebro al intestino. Por eso es muy importante tener sano su intestino, porque en la medida en que yo lo tenga sano, va a tener una buena comunicación con el cerebro y va a haber un mayor orden neurológico. O sea, lo que nosotros damos de comer no simplemente los está llenando o quitando el hambre. Lo que yo le doy a mi hijo está afectando estos órganos que estamos viendo y principalmente el cerebro, que ya vimos que es nuestros hijos son lo que es su cerebro. La barrera hematoencefálica es la mucosa, como la expliqué, en el intestino delgado que lo recubre. Al interior, pues igual hay un recubrimiento de otra membrana, otra mucosa, en la barrera hematoencefálica. Al comienzo de la charla les dije, cuando les mencioné que estábamos totalmente interrelacionados y sincronizados, y éramos prácticamente una mucosa. Si esa membrana del intestino está porosa, tengo yo indefectiblemente porosa la membrana del cerebro. Ya no, la barrera no está sirviendo para lo que es proteger al cerebro de toxinas. Por eso muchos de nuestros niños, cuando les hacemos exámenes de metales pesados, están con muchísimos metales porque han penetrado el cerebro, y cuando algo entra en el cerebro es como si entrara un virus a nuestro computador, lo va a afectar terriblemente. Entonces, lo que ya tenían de difícil por su propia condición, por ejemplo, en el síndrome de Down sabemos que el cerebro es más pequeño, que tiene menos neuronas y por eso es más pequeño, el hipocampo es de menor tamaño, y entonces yo todavía le pongo más dificultades a ese cerebro si no estoy cuidando su intestino con los hábitos alimenticios y las 5 columnas que estamos hablando. Y la microbiota, ahí me refiero específicamente al intestino grueso. Y el intestino grueso está conformado por millones de microorganismos, bacterias, virus, parásitos, arqueas, diferentes tipos. Pero principalmente nos vamos a referir a las bacterias. Y nos vamos a imaginar yo alquilé un cuarto en mi casa y tengo unos inquilinos. Esas son las bacterias. Como ser humano, Claudia, y todos ustedes y sus niños, no tenemos cómo procesar la mayoría de alimentos del reino vegetal, sino que eso que como, una fruta, vegetales, lo que coma del reino vegetal, llega a mi intestino y no hay enzimas que lo puedan procesar, como si tenemos algunas para los alimentos del reino animal. Lo hacemos nosotros biodisponibles. En cambio, ese trabajo lo hacen nuestros inquilinos con el reino vegetal. Entonces, ellos llega el alimento y las bacterias, si son benéficas, es decir, si son buenos inquilinos, nos van a devolver nutrientes, transforman ese alimento y nos lo entregan como nutrientes y el niño queda bien nutrido. Pero si ese niño tiene más bacterias patógenas, entonces yo le doy el alimento y esas bacterias, las patógenas, no van a entregar nutrientes, sino dióxido de carbono y gases. Entonces, por eso muchos de nuestros niños empiezan a tener el abdomen muy prominente, muy salido, pero es de gases,
Además empiezan a aumentar de peso porque el tipo de bacterias intestinales, que son más o menos 500 familias que residen allí, entonces van a determinar absolutamente todo. Y también está demostrado que si yo tengo más bacterias patógenas, y es lo que pasa en el caso de los niños que están en el espectro del autismo, pues ya voy a tener problemas neurológicos de no poder hablar, de no poder conectar, de no poder hacer diferentes hitos del desarrollo. Y cuando hacen un tratamiento del intestino, los niños pueden empezar a adquirir esos desarrollos neurológicos que estaban retrasados. Entonces, es de vital importancia que tengamos claridad en estos 4 conceptos y que todos, absolutamente todos, están interrelacionados y básicamente conectados por aquello que nosotros le demos a nuestros niños como alimentación. En este momento veo que, ay, perdón, ¿dónde está mi mouse? Tengo un problema tecnológico. Ustedes me ven ahí, ¿verdad? ¿Sí? Esperen un minutico que no sé qué hice. Ay, ya. Ay, no, tampoco. No, es que no sé por qué no. No sé qué hice, señoras, y he quedado bloqueada. Ay, Dios. Si alguno sabe qué puedo hacer, les agradezco porque es la primera vez que me pasa. Espérate acá. Ah, ya. No, es que no sé qué le pasó. Se quedó bloqueado y no me deja avanzar. Si alguna puede quitar, si alguna sabe, le agradezco si pone el... Trata quitando la presentación. Sí, es que le doy salir y quiero dejar de compartir, pero no... Ay, ya. Ya, listo. Ya, perfecto. Gracias. Qué susto. Entonces, voy a mirar las preguntas. Ah, bueno, ya aquí vamos a ver, ya vi una pregunta de la comida chatarra. ¿Cuántas veces debe evacuar? Bueno, estas como están más generales, las vamos a dejar para el final, ¿ok? Como no es algo así puntual de explícame nuevamente esto o no entendí o algo, entonces sigo avanzando. Pero tranquilas que vamos a dar respuesta a esto. Ya vamos a ver los alimentos que se deben evitar, no solo para el estreñimiento. O sea, el estreñimiento es uno de los síntomas de la disbiosis, pero síntomas de la disbiosis hay muchos. No solamente los que están relacionados con evacuar. La diarrea y el estreñimiento obviamente es uno, los gases súper olorosos son otros, pero también los niños con mal aliento, los niños con eczemas, los niños con dermatitis, los niños con seborrea, los niños con aún la alopecia, todas estas cosas, el asma, alergias en la piel, la candidiasis, todos estos síntomas simplemente están expresando que hay muchísimas bacterias patógenas y que como estamos interrelacionados, cuando hay disbiosis, cuando hay muchas bacterias patógenas, lo único que está sucediendo es que todas estas mucosas, no lo único, sino que, o sea, como estamos afectando el todo, no solamente es un síntoma, o sea, empecemos a verlo como una estructura y que todo lo está afectando. Tener estreñimiento lo está afectando neurológicamente. O sea, el niño tiene gases en su intestino, dióxido de carbono que está interrumpiendo las funciones neurológicas porque están interconectados
Y cuando tenemos esa claridad, empezamos como a, ok, ya le doy la importancia que debe tener el alimento. Entonces, vamos aquí a seguir. ¿Qué es lo primero? No estoy diciendo que sea lo único, o sea, sobre todo el reino vegetal está lleno de antinutrientes, le damos demasiada importancia a lo que es el reino vegetal y ya ahorita vamos a ver en qué nos debemos enfocar, pero esto es definitivamente lo que un niño no debe comer. Vi una pregunta que me decía, ¿cada cuánto pudiera comer dulces o chucherías? Tú decides cada cuánto le das veneno y cada cuánto tú decides que el software que le das sea el inadecuado. Si tenemos un computador que nos ha costado muchísimo trabajo comprarlo, dudo mucho que nosotras digamos, bah, le voy a instalar cualquier cosa pirata. O un carro, ahorré, compré y pude comprar un carro, el de mis sueños. Dudo mucho que yo diga, bah, ahora le pongo la peor gasolina que consiga, si necesita unos requerimientos especiales. Lo mismo la vida de nuestros niños, o sea, esas son las limitaciones que nosotras tenemos y que tenemos que superar por el bien de ellos. Son alimentos que no necesitan y los perjudican enormemente. Ya empezaron la carrera de la vida lo suficientemente atrás como para que nosotros todavía le pongamos como una liga que lo pone más difícil para alcanzar y competir en esta vida que a veces es complicada. Entonces, lo primero es el gluten. ¿Y dónde está el gluten? El gluten está principalmente en el trigo, en la cebada y el centeno. Por esencia, ellos tienen gluten. Gluten es la proteína de esos alimentos. Pero hay otros alimentos que uno después empieza a ver, tienen otras proteínas que también inflaman. Pero aquí nos concentramos en pastas, en panes, en galletas, en bizcochos, en pasteles, en todo. Y además hay comida procesada que tiene gluten o salsas. Entonces, por eso debemos evitar el gluten y por eso no digo evitar el trigo o evitar el centeno o evitar la cebada, sino que cuando nosotros somos conscientes empezamos a ver que entre más natural mejor porque así sé que está comiendo, pero además si por X o Y quiero comprar algo que viene empacado, pues me fijo cuáles son sus ingredientes porque le ponen gluten sobre todo a los espesantes. Entonces, ¿qué pasa con el gluten? Ay, pero mi hijo no es celíaco, pero a mí me dijo el neurólogo que si el niño no es celíaco no pasa nada. Ya hay suficiente información y tenemos que buscar los médicos que están involucrados con el desarrollo de nuestros hijos. No quedarnos simplemente con el médico que diga que la comida no es importante, de ahí debemos salir corriendo, porque ya al leer, al buscar, al informarnos, ya sabemos que es información y que nuestro diseño humano, y ellos no son la excepción, tiene unos requerimientos para funcionar. Esto no es comida que sea esencial, que sea necesaria y además es comida que no existió desde que existimos como humanos, sino que la modernidad la ha traído con todas las consecuencias nefastas para la salud y aún la salud neurológica, porque antes no habían problemas tantos de Alzheimer, depresión, suicidios, Parkinson y otras enfermedades no solo neurológicas, sino mentales asociadas a este tipo de alimentos. El gluten, esa proteína, ingresa al intestino y en el intestino ella hace que se genere una sustancia, por eso les digo que es información. Yo doy gluten y adentro se genera sonulina y la sonulina tiene una función específica y es hacer poros en el recubrimiento intestinal. Y ustedes ya vieron lo que eso conlleva hasta llegar a afectar la membrana del cerebro. ¿Cuánto le doy? Le doy excepcionalmente, le doy ¿qué es excepcionalmente? Cada semana, entonces el fin de semana, entonces son 52 semanas, 104 días si le doy sábado y domingo. Y aunque se lo demos una vez, entra a porosear el intestino con el efecto que tiene y además el gluten persiste en el organismo muchas semanas. Algunos estudios dicen que hasta meses. Entonces, aunque yo lo dé excepcionalmente, lo tengo en el torrente sanguíneo
porque no se elimina fácilmente. El azúcar, en cualquiera de sus nombres, porque cuando hablo de azúcar, entonces salta todas nuestras adicciones, porque realmente es una adicción. Entonces, cualquiera de sus 56 nombres, miel, azúcar de coco, azúcar de caña, azúcar de remolacha, melaza, todos los nombres, maltodextrina, sucralosa, todos los que conocemos, son 56 más o menos, afectan necesariamente el cerebro, porque producen cada vez que el niño consume, así como cuando también consume productos que tienen gluten, un pico de glucosa y después baja otra vez y está entre hipoglucemia, y eso solo genera inflamación y enfermedad. Y además, cuando yo como estos carbohidratos y azúcares, en el cerebro se genera, hagan de cuenta, cuando en el día, por ejemplo, pensemos a alguien súper sucio que no se lava los dientes. Y por la noche tampoco se lo lavó, y el sarro, eso que quedan los dientes pegado, es como esa glicación, pero queda en el cerebro. Cuando ya hay un cúmulo en la noche, y vamos a verlo ya en el sueño, hay una purificación de cada uno de los órganos. Si el niño tiene mucho de ese sarro porque constantemente come esos alimentos, no se alcanza a filtrar, y esa glicación afecta y daña aún más el cerebro. Los aceites hidrogenados son todos los aceites que conocemos vegetales, de maíz, de cánola, de girasol, de maní, o que solamente se llaman vegetales, que vamos por el supermercado y en el callejón de aceites todos tienen el mismo color, solamente que cambia la procedencia y la marca, pero raramente todos tienen el mismo color. Esos aceites son altísimos en omega 6, y en el cuerpo debe haber una proporción entre omega 3 y omega 6 de 1 a 1. Eso, el que consumamos estos aceites hace que la proporción sea como de 9 a 1, haciendo que se porosee el intestino, pero además generando procesos inflamatorios que son la puerta de entrada a la enfermedad. No sé si han oído con todo esto del COVID, que las personas que han reaccionado más mal es porque hicieron procesos inflamatorios muy graves por un torrente de citoquinas, y el cuerpo no alcanzó a luchar adecuadamente. Entonces, este tipo, para que se imaginen lo que es inflamación, o sea, ya que hemos escuchado las noticias, estos aceites generan ese tipo de inflamación, y cuando algo pasa, pues el organismo no tiene los elementos para luchar adecuadamente. Los lácteos, y sobre todo en los niños con discapacidad, unos porque no tienen movilidad y eso hace que se genere más mucosidad, y en el síndrome de Down por su fenotipo, y además porque los lácteos pasteurizados pues poco y nada alimentan, no son los lácteos de antes, sino que en este momento lo que hacen es pasteurizarlos y no tienen prácticamente ningún nutriente. Los lácteos, independientemente si son de vaca o si son de cabra, o pasteurizados o no pasteurizados, generan mucosidad, y eso empeora las crisis que normalmente le da a los niños, y además no les ayuda en su oxigenación. Un niño lesionado tiene menos oxígeno en el cerebro, y que nosotros pues le pongamos este tipo de dificultades generándole mucosidad, pues va a tener un impacto en su cerebro por poco oxígeno. Igual las personas que tienen niños acá, que tienen convulsiones, pues los lácteos pueden ser un detonante. ¿Qué es en cuanto a alimentación lo esencial y lo saludable? O sea, porque a veces ya esto que vimos es lo que un niño sano o no sano, con condición o no condición, con discapacidad o no discapacidad, no debería consumir. O sea, eso es un veneno para todos, para cualquier ser humano. Pero entonces ahí ya quitando esto decimos, wow, y ahora entonces, ¿en qué me enfoco? Y nos debemos enfocar en la fisiología humana. O sea, sus niños tienen la misma fisiología humana, el mismo ADN de cualquier ser humano. Los que tenemos hijos con síndrome de Down, hay una diferencia genética, o si hay otro tipo de síndromes que es de origen genético, pues van a tener unos cambios que los hacen realmente milagros, porque su cuerpo funciona de manera diferente y un poco más difícil los procesos fisiológicos, pero lo logran.
pero tienen los mismos requerimientos. ¿Qué necesita un ser humano? O sea, ¿qué necesitan ustedes para vivir, pero no sobrevivir, sino vivir adecuadamente, con buena salud, llegar a varios años de edad adulta, pero llegar en buenas condiciones? Nos hemos acostumbrado que si uno ya 40, 50, 60, pues ya es el deterioro, 80, ya mejor dicho, casi con bastón, y no necesariamente. O sea, con una buena alimentación podemos adquirir años, nos vamos a desgastar necesariamente, pero no quiere decir que tengamos que acabarnos o llegar con una salud totalmente deteriorada. Y pues no lo queremos porque al tener hijos con discapacidad, una de las preocupaciones que compartimos es que ojalá pues los podamos acompañar, que logren independencia, pero de todos modos los podamos acompañar el mayor tiempo posible. Necesitamos 9 aminoácidos. Esa es la fórmula para un ser humano vivir adecuadamente. 9 aminoácidos, 2 ácidos grasos y otros precursores como vitaminas, y la familia B es muy importante, la B6, la B12, la B sola, y algunos minerales. En este momento nosotros, por estarnos preocupando por los alimentos que acabo de mencionar, o sea, arepas, empanadas, pastas, arroces y todo ese tipo de alimentos, no estamos dando lo que es esencial para la salud y una buena vida de nuestros niños. Y lo que hacemos es que al no enfocarnos en eso, sino en lo que no es esencial, pues pensamos que le damos una alimentación saludable porque pues le damos tubérculos o le damos granos o le damos cosas integrales o vegetales o frutas, pero ahí no está la nutrición de nuestros hijos. Nuestros hijos, todo esto que acabo de mencionar está realmente en la proteína animal. Ya vamos a ver como qué alimentos principalmente. ¿Para qué se necesitan estos 3 elementos que son esenciales? Todo ser humano lo necesita. Si tuviéramos la claridad de qué es esencial, no nos dejaríamos enloquecer con tanta información de saludable, porque si uno ve una cuenta, es saludable la avena, pero si ve otra, no es saludable. Si uno ve una cuenta saludable los granos y ve otra y dice que no. Entonces, en esa maraña de información, como mamás, estamos como ahogándonos de tanta información. Si logramos tener claro, mi hijo necesita estos 3 elementos, ¿qué se lo provee? Eso se requiere para las células, para los tejidos, para los órganos, para los neurotransmisores y para las hormonas, porque eso es lo que somos como seres humanos. Entonces, si yo me enfoco en las proteínas y las grasas animales, incluidos los huevos y los pescados también, ahí estoy supliendo lo esencial, pero muchas veces por estar pensando en lo saludable, termino no dándole lo que mi hijo necesita y por lo tanto termino afectando su salud. Es decir, que lo que yo creía era saludable no beneficia, no es la información, el software que mi hijo requería. ¿Qué hemos quitado de nuestras vidas? Porque nos hemos ido por los aceites vegetales. Hemos quitado las grasas de origen animal, el sebo de res, el sebo de cerdo, las grasas de los pollos. Vamos a las carnicerías o frigoríficos y decimos que por favor me dé la carne sin 1 gramo de grasa. Y tenemos en la cabeza que eso es saludable. Quíteme todo lo que el tejido conectivo. Cuando es tan importante ese tejido conectivo, cumple funciones fisiológicas en nuestro organismo. El huevo, todos los niños si hacen exámenes terminan intolerantes al huevo, pero es por estar comiendo comida inflamatoria que le dañó su intestino, lo tiene poroso, y como los niños comen huevo, pues ese huevo está en el sistema y lo identifican en las pruebas de sensibilidades, le quitan los huevos, entonces todavía le quitamos más alimentos y nutrientes esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque sus niños no lo producen, esos 9 aminoácidos, esos 2 ácidos grasos, esos minerales y vitaminas, sus hijos no lo producen por sí mismos. Si ustedes no se los dan, ellos están en déficit. Y si están en déficit, su cerebro está raquítico. Entonces, si yo no escojo la información, la alimentación adecuada, ellos van a estar carentes. No hay forma de que lo produzcan de alguna manera. ¿Cómo hago? Si yo le doy vísceras a mis hijos, carnes principalmente de res, grasas saludables como los cebos que mencioné, la mantequilla clarificada o el ghee,
aceites que sí son vegetales y saludables como el de oliva y el de coco, pero no tiene que ser porque a mí me dicen, pero es que es tan costoso. Bueno, pues entonces tú misma haz el ghee, que es mantequilla clarificada, y hay 10.000 recetas en internet, y con lo que cocinas de las carnes puedes ir reservando esas grasas, como lo hacían antiguamente nuestros ancestros, y eran su salud más robusta y hasta los cráneos más grandes, como se ha demostrado en las investigaciones antropológicas. Los vegetales no tienen que ser millones y millones de vegetales para que el niño esté bien. Muchas veces un intestino tan dañado, como les dije, son las bacterias que procesan eso y no tienen cómo hacerlo. Y lo primero hay que hacer pues un proceso de que coma lo importante, y ya después voy agregando lo que para él sea saludable, pero que realmente, como vimos, no es esencial. O sea, no hay ninguna papa que provea los 9 aminoácidos, no hay ningún arroz que provea los 2 ácidos grasos, no hay ningún, así, ya las vitaminas y minerales que nos proveen ese tipo de alimentos pues son mínimas, y que cuando yo me centro en esto que vemos en la foto, pues yo le estoy nutriendo a mi hijo como debe ser. Bueno, de alimentación, vamos a contestar preguntas porque vamos a pasar a la otra columna. Entonces, ya clarísimo que en la comida chatarra y los dulces no hay una cantidad adecuada. O sea, es como piensen que es veneno. Pues sí, y es veneno, literal es veneno. Ustedes no dirían, voy a darle un poquito de arsénico, que yo creo que eso no pasa nada, o le voy a dar un poquito de tal veneno que no pasa nada. Ustedes deciden cuánto veneno le dan a su hijo, pero es veneno. Sí, yo he visto mejoras en Manuela, he visto una evolución. Yo empecé creyendo que hacía una alimentación saludable. Empiezo mi formación en Filadelfia, en los Institutos para el Avance del Potencial Humano. Soy consciente y me hacen consciente de la alimentación y la salud como la base para construir un edificio y que no se me venga abajo en algún momento de la vida. Es algo normal en las personas con síndrome de Down, retrocesos. Hay casos sobre todo en la adolescencia. Después volvemos a tener otro riesgo hacia los 30 años, nuevamente el Alzheimer. Entonces, empecé creyéndome saludable y después fui evidenciando con lo que empecé a estudiar que definitivamente no. Tuvimos una crisis de salud en diciembre del 2019, se enferma de bronquitis y le dio todo, se inflamó. Entonces lo expresó la inflamación y no comía dulces, no comía nada de lo que yo les mencioné. Lo ha comido Manuela, nunca lo ha probado. Aún así, se inflamó y la recomendación fue operarla. Y yo dije, no, pero somos una sola membrana, somos una sola mucosa. Si yo corto el sistema linfático a largo plazo, esto no va a ser bueno para ella. Y comenzamos una intervención alimentaria diferente que es cetogénica, y después de, esto fue enero y estamos en septiembre, en estos 9 meses, ella ya no es candidata a cirugía, está prácticamente desinflamada, que ha sido como el único episodio que hemos tenido de salud. Se había cuidado mucho desde que nació y por lo tanto no había tenido otro tipo de condición, y la noto fisiológicamente con sus exámenes ahorita nos lo dijo el médico, es una niña, esto pocas veces se ve en el síndrome de Down, todos sus indicadores, tiroides, niveles de vitamina D, entonces sí he visto un cambio en ella. Bueno, ya vimos qué alimentos y el estreñimiento, no dar granos tampoco, o sea, el estreñimiento se genera por los granos. Piensen en el intestino como una autopista. Y el estreñimiento es un trancón o cola, como le digan en sus países, cuando hay muchos carros y no avanzan. Cuando yo doy fibra, llámese fruta, llámese cereales, carbohidratos complejos, es como meterle más carros a esa autopista. Pues obviamente
no se va a mover. O sea, creemos que al dar fibra es mejor y es lo que nos han metido en la cabeza en contra de la fisiología y la biología más básica. Entonces, al quitar eso, el niño, comiendo lo que les dije, esos tres componentes, el niño empieza a tener una evacuación normal. Bueno, cada uno, digamos, lo que les he dicho, alergias, acidosis tubular, todo eso es debido a la alimentación y no es por el síndrome de Down. Es que es un genotipo. Imagínense, ellos tienen hay un proceso en el síndrome de Down que se llama metilación. Es el proceso de arranque de 200 procesos en el organismo. Nuestros niños tienen el gen que es encargado de la metilación sucio, esto se llama un polimorfismo. Entonces está sucio y entonces esa agua sucia que irriga 200 procesos, imagínense como él irriga 200 jardines, todos los irriga con agua sucia. Pero yo puedo con un esfuerzo muy, muy grande en alimentación y en buenos hábitos limpiar el agua de la fuente y que ese polimorfismo no dañe los otros genes. Entonces no es la alimentación. Se termina simplificando. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen que yo les puse que está lo esencial, termina siendo más fácil que todas las teorías, que la de carbohidratos específicos, que solo quito gluten y caseína, que el no, o sea, hay 1000 teorías. Como se las mostré, se simplifica muchísimo. Es que no, el quitar, y piensen, quitar gluten, azúcar y lácteos es tan solo la primera capa de la cebolla. En nuestros niños con discapacidad y ya temas que de verdad son complejos, es la primera capa de la cebolla. Sí, plomo en la sangre lo puedes ayudar. Ellos tienen el sistema de filtrado afectado y lo puedes hacer, lo puedes purificar con una alimentación muy, muy limpia y muy, muy básica. Entre más simple, sencillo, es más sabio. La quinoa y el trigo sarraceno, almendras. Mi recomendación es que como hay un tema genético y las semillas tienen tantos antinutrientes, entre menos antinutrientes les den a sus niños, más saludables van a estar. Las leches de almendras, no, la almendra se debe comer muy poquita, y cuando consumimos leche y la tomamos como un sustituto, terminamos comiendo muchísimos antinutrientes y entonces no nos nutre, sino nos enferma. El ghee no tiene caseína, o sea, el ghee, yo hago un proceso que es de cocción a muy baja temperatura y mucho tiempo y le quito la proteína, la caseína y la lactosa. Entonces, es un alimento que no tiene esos inflamatorios. Las alergias ya saben que es, ¿cómo se llama? Si hay investigaciones que hablen de la relación de todo lo que les estoy diciendo, o sea, y así muy básicas las pueden encontrar en libros como el doctor Alessio Fasano, pueden leer al doctor David Perlmutter, pueden leer y pueden también, yo ahorita les doy unas cuentas que son los doctores con los que estamos trabajando en niños bajos en carbohidratos para que recuperen su salud, y todo esto es biología y fisiología pura. Nos enredaron con el tema de la alimentación y nos estamos ahogando en mala información. Entonces, bueno, creo que ya, si tienen más preguntas, me dicen al final. Voy a seguir con el sueño porque acuérdense que son 5 columnas. Entonces, el sueño y el descanso está relacionado, y lo vamos a ver, con la alimentación. ¿Por qué? Porque somos un organismo sincronizado. El sueño y el descanso determina los procesos neurológicos de sus niños. Si ustedes, digamos, lograron dominar la columna de la alimentación, y con muchísimo gusto salen cursos,
digamos, periódicamente, ya el siguiente será para el otro año. Estamos acompañados ahora con un equipo médico de Colombia, pero atienden online. Es un médico que su base es trabajar bajo en carbohidratos porque están descubriendo todo lo que afecta a los niños con discapacidad, personas con problemas autoinmunes, tratamiento aún de cáncer y otras cosas. Y tienen un equipo de un neuropediatra, el doctor Mauricio Arango, un endocrinólogo, que es el director en Latinoamérica de la Fundación de Endocrinología de Latinoamérica. Tienen un equipo muy bueno y para temas de discapacidad me permitieron, me invitaron, me hicieron parte de su equipo y digamos que si tienen alguna duda me pueden escribir, pueden consultarlos a ellos y van a tener un buen soporte de todo esto que tiene sustento médico. Sueño y descanso. Los niños no son adultos pequeños, o sea, los niños tienen unos requerimientos especiales porque sus cerebros están en crecimiento. Nosotros todos los días podemos fomentar actividades para que nuestro cerebro no decaiga tan rápidamente. A partir de los 30 años empieza el declive del cerebro, pero deja de crecer, digamos, exponencialmente a los 6 años cronológicos. Entonces, es en discapacidad, pensar en el tiempo como un aliado nos puede como dejar con las manos un poquito abajo y no luchar lo suficiente. Y cuando nos damos cuenta que el tiempo, al contrario, es nuestro enemigo, pues nos enfocamos a hacer todo lo que tengamos que hacer día tras día tras día para alcanzar los hitos que van a alcanzar cada uno de nuestros hijos. Entonces, el cerebro no solamente es importante para su desarrollo las horas que duerma el niño, sino la hora en que se acueste. Por ejemplo, hay mamás que me dicen, mi hijo se acuesta a las 10 de la noche y se levanta a las 10 de la mañana, duerme 12 horas y uno pensaría que está bien, pero hay un término que se llama cronobiología y está determinado por la luz y por la oscuridad. Entonces, si ese niño a las 10 de la noche, que es una hora de adultos, se acuesta, hay procesos que debieron empezarse a cumplir cuando la luz empezó a ponerse, tipo 6, 7 de la noche, y que no se están pudiendo dar en su cerebro y en sus demás órganos porque no obedeció a esa cronobiología, sino se quedó viendo televisión o se quedó conectado a algún videojuego y todo este tipo de luces que nosotros ahorita tenemos están afectando nuestro desarrollo neurológico como adultos, pero en niños y en niños con discapacidad, pues ustedes se podrán imaginar el impacto. Entonces, necesariamente necesitan más horas de sueño. No pueden tener en esta época, y me sorprende, hay muchos niños que se acuestan a la misma hora de sus papás y eso antiguamente no pasaba. O sea, pregúntenle a sus mamás, recuerden ustedes dependiendo de la edad que tengan cuando eran chiquitas, habían en mi país hasta comerciales que decían esta es la hora ya de acostarse, vámonos a descansar y era mucho más temprano que lo que se acostaban los adultos. Hoy en día y le achacamos de que no, que la cuarentena, que uno puede seguir con hábitos disciplinados independientemente de las circunstancias y eso aún va a ser más llevadero, esos cambios que ocurran independientemente de las circunstancias. En la noche, como les decía, ocurren un filtro y en cada hora se va filtrando el hígado, el riñón, el intestino y va ocurriendo y hay una hora para la purificación del cerebro. Cuando eso no ocurre, todos esos sarros o glicación y todo lo que queda en el cerebro que debía purificarse y no se hace, pues va a afectar el aprendizaje, el comportamiento, el nivel de energía, la salud y todo el desarrollo de nuestros niños. Hay una glándula que es del tamaño de una hormiguita y está en el centro del cerebro y se llama la glándula pineal y trabaja realmente como una hormiguita produciendo una hormona que es la melatonina, que la creemos que es solamente para el sueño, pero la melatonina cumple funciones hormonales muy, muy importantes. Entonces, no solamente le permite a mayor producción de melatonina más profundo el sueño de mi hijo, por eso cuando vamos creciendo nos inventamos, ay, yo desde que soy mamá,
ya no duermo igual, mi sueño no es profundo y mucho es por la edad, es porque ya a partir de cierta edad nosotros empezamos a tener menor producción de melatonina. Podemos hacer ciertas cosas como comer bien, acostarnos a una hora adecuada, tomar el sol, ese tipo de situaciones va a ayudar a que generemos más melatonina. Además, hay una hormona que es de base, que es la serotonina, que es la de la felicidad, la de la tranquilidad, la de sentirnos bien, y la serotonina se procesa y se produce en el intestino. Si el niño no come bien, no está produciendo suficiente serotonina y por lo tanto la producción de la melatonina va a ser insuficiente. Entonces, hay una relación directa entre sueño y alimentación. Sueño y melatonina, melatonina y alimentación. ¿Qué necesita el organismo para poder producir melatonina? Algo que se llama es un ambiente bajo en metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? La digestión es una actividad que es de alto metabolismo. Por eso cuando las mamás le decían a uno, y no sé si todavía lo dicen, que si van a la piscina, no se metan a la piscina después de comer, no se pongan a correr, es que tienen la barriga llena. La digestión es algo que requiere muchísima energía del organismo, pone activa el metabolismo. Cuando nosotros le damos de comer a los niños muy tarde, y digamos, le damos la comida y ahí mismo los acostamos, esos niños están queriendo hacer dos procesos. La digestión, que se va a hacer sí o sí, y por lo tanto, como está activo el metabolismo, no se produce melatonina, porque la melatonina necesita que nosotros ya hayamos bajado todos nuestros procesos y ahí sí se segrega y podemos empezar a adquirir la profundidad del sueño. También es muy importante para la producción de melatonina que haya bajo producción de insulina. ¿Cómo se produce la insulina? Al comer carbohidratos. Llámese arroz, llámese frijoles, llámese papa, llámese quinoa, llámese avena, llámese un batido de frutas. Lo que nosotros comamos de carbohidratos va a generar la producción de insulina, porque se acuerdan que sube la glucosa, el cuerpo genera insulina, se baja la glucosa, otra vez estoy en esos picos. Y esa insulina alta no permite la producción de melatonina. Entonces, es muy importante que si el niño tiene problemas de sueño o nos damos cuenta que el niño se mueve muchísimo en la noche, se sienta, se incorpora, se pone boca abajo, ese niño no está teniendo un descanso, su cuerpo, sus músculos están activos y aunque él parezca dormido, no está descansando y no está permitiendo que el cerebro y los demás órganos hagan el proceso que deben hacer. También es muy importante la hormona de reparación del sueño, que es la hormona del crecimiento. No quiere decir que cuando son adultos no haya hormona del crecimiento. Siempre tenemos hormona del crecimiento. Por eso cuando nosotras como mamás o papás dejamos de dormir, se afecta la hormona del crecimiento y nos envejecemos más rápido. Entonces, se nota en la parte externa, por eso cuando alguien duerme, ay, te ves descansada, la piel, es porque hubo mayor producción de hormona de crecimiento y cuando hay muy poca hormona de crecimiento hay un envejecimiento. En los niños, pues, que por ejemplo en el síndrome de Down su estatura es mucho más baja, muchas veces es porque no están durmiendo de manera adecuada. Y como estamos viendo la interrelación y la sincronía, nos damos cuenta que está relacionado con buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de acostarlos a horas adecuadas, buenos hábitos de comer a horas adecuadas, y eso va a permitir que haya buena producción de melatonina, buena producción de hormona del crecimiento. ¿Qué hace esa hormona del crecimiento? Repara el sistema nervioso y las células. O sea, nada más y nada menos. Cuando nuestros niños no están durmiendo, aunque las llevemos a las mejores terapias, a la mejor estimulación, al mejor programa de desarrollo, no vamos a obtener los resultados que sí pudiera obtener si él hormonalmente se encuentra bien y está cumpliendo sus procesos de manera adecuada. Entonces, la insulina vuelve y aparece a mayor carga de carbohidratos, mayor insulina y por lo tanto menor producción de hormona de crecimiento. Es decir, que si yo le doy una comida muy cargada en carbohidratos, aunque sean frutas, aunque sea algo que yo creo que es ligero,
no va a haber buena producción de melatonina ni buena producción de hormona del crecimiento. Bueno, ¿qué podemos hacer? Generar un hábito de una hora adecuada para su edad. O sea, eso hay tablas por todo lado de buenas fuentes de cuánto debe dormir un niño de determinada edad. Si hay niños adolescentes aquí, no quiere decir que sean adultos. En la adolescencia es una nueva oportunidad para reconectar el cerebro, hay un nuevo crecimiento, hay una nueva producción de neuronas, por eso es que la adolescencia la equiparamos a algo tan difícil porque bioquímicamente es un proceso muy impactante para el cuerpo y aunque el niño se crea grande y no quiere ir a dormir, es cuando otra vez necesita varias horas de sueño más que un adulto. Cenar temprano, lo ideal es que sean 2 horas antes de dormir, pero si no lo logran, que por lo menos 1 hora antes de dormir el niño esté comiendo. Una alimentación que sea una baja promotora de la insulina y la única forma es que sea baja en carbohidratos. Carbohidratos es todo aquello que no es del reino animal, o sea, de lo que se llame tortillas de maíz, panes, un sanduchito, una quesadilla, todo eso, esos carbohidratos generan producción de insulina y están afectando estas dos hormonas. Porque además, lo que les digo, si no llegan a ese sueño profundo, no hay reparación, no hay purificación. Una cena de fácil digestión y la carne es excelente, pero es ideal en el día y por la noche, pues carnes blancas como el pescado, sardinas, pavo, otro tipo de carnes que no son las rojas porque esas son más difíciles de digerir. Muy importante el caldo de huesos, que es tanto reparador del intestino delgado, genera unos aminoácidos, entre ellos la glutamina, y si glutamina es un pegante, todo lo que hace la sonulina llega al superhéroe que es la glutamina y pega esos huequitos que se generaron por malos hábitos, pero además esa glutamina no solamente sella el intestino, sino que en un organismo que esté habituado al caldo de huesos va a generar, entra y en el cerebro, acuérdense que es información, va a generar GABA. Entonces el GABA es un neurotransmisor que nos relaja y permite que durmamos más profundos. No cocinar con pimienta, con ají, con jengibre, pues obviamente nada de té, de cafeína, porque eso estimulan la digestión y activan el sistema nervioso. Y también los ajos y las cebollas de cualquier clase liberan adrenalina en el organismo, entonces hace que sea más difícil dormir porque la adrenalina es un activador del sistema nervioso. Preguntas del sueño. No, de sangre te tienen que examinar los básicos para la alimentación, que no tenga anemia, que como un perfil básico ya te dice muchísimo. El colesterol, cómo está en tu niño, porque el cerebro requiere colesterol, la vitamina D, porque ya la vamos a ver, que lo requiere. Ya aquí entonces ya te expliqué cómo mejorar el sueño. Los nombres de los doctores ya les voy a poner en el chat para que ustedes los contacten. Sí, el bruxismo en los niños muchas veces es algún suplemento que no está digiriendo bien, problemas neurológicos, o sea, todos nuestros niños aquí tienen problemas neurológicos, entonces bruxar es parte de ese desorden, hacer los dientes así, de ese desorden, pero al metales pesados también hace que se genere ese bruxismo. No, embutidos es comida procesada. Tendrían que, o sea, saber leer muy bien etiquetas, pero los embutidos no son comida real ni son proteína buena. Horarios, yo digo que cada familia tiene unos hábitos y unas costumbres. Y externamente decirles se levantan a tal hora, ustedes van a generar resistencia, porque sería meterme en el ámbito más privado que es su casa. Yo les doy las recomendaciones generales y ustedes los adecúan
a su hogar, a lo que más les conviene. La siguiente columna es el movimiento. Y estamos en una generación sedentaria. Y este sedentarismo está afectando terriblemente a nuestros hijos con discapacidad, porque cuerpo en movimiento, cerebro en crecimiento. Un niño con discapacidad que pasa muchas horas quieto, muchas horas, y entiendo que hay unos que no tendrán movilidad, pero hay formas de generar esa movilidad en cada una de sus etapas. Movilidad no es solamente caminar, así sea arrastrarse, y el niño, por ejemplo, si tienen parálisis cerebral y el niño se arrastra, entre el niño más tiempo esté en el suelo, en un suelo limpio, en un suelo cálido y en un suelo seguro, el niño va a tener más oportunidad de naturalmente generar ese movimiento. Y en cada una de las etapas, hacer un plan de trabajo que de verdad sea un movimiento que desarrolle cada una de las fases del cerebro, que ya lo vamos a ver. Sedentarismo necesariamente es enfermedad y lo vemos normalísimo en personas promedio, personas típicas sin lesión cerebral, y el médico les dice, si es sedentario, señor, usted por eso es que está enfermo, por eso es que tiene sobrepeso, por eso es que tiene diabetes, y genera enfermedad. Si nosotros vemos a nuestros hijos no como discapacitados, lo son, y no le tengo ningún problema al término de discapacidad, lo es, y aceptarlo es parte de darles la oportunidad de crecer. Pero si para nosotras lo tomamos como unos atletas de alto rendimiento, cuando, imagínense que nació su hijo y en lugar de la condición le dicen, va a ser el Michael Phelps del 2035. ¿Ustedes qué hubieran hecho? O sea, el médico tiene ese poder, así como tiene el poder para decirnos, no puede, no puede, no puede, su vida va a ser terrible, tuviera el poder de decirnos, nacen y de una vez hay un examen que dice, este va a ser el Michael Phelps. Ustedes dicen, voy a ser millonaria, o sea, Dios mío, ¿qué harían ustedes con ese diagnóstico? Absolutamente todo para llegar a que él fuera el Michael Phelps del 2035. Es decir, que ustedes medirían la comida, pesarían la comida, averiguarían cuál es la mejor nutrición, ustedes se pondrían y contactarían al mejor entrenador, el entrenador les diría, vamos a empezar con este entrenamiento, pero tiene que entrenar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, como hacen los atletas de alto rendimiento. Alcanzó una meta, ahora le pongo una superior. Si nosotros viéramos a nuestros hijos con esas gafas, con ese diagnóstico, totalmente sería diferente nuestra actitud. Voy a silenciar. Hay alguien que tiene el micrófono, si por favor se silencia. Entonces, eso va a cambiar nuestra perspectiva. Es totalmente diferente discapacitado a un atleta de alto rendimiento. Y eso de verdad nos motiva, y las metas que cada vez van alcanzando y las voy superando y las voy aumentando, hace que ese niño, primero, nosotros tengamos confianza en él, segundo, él tenga confianza en sí mismo al ver lo que puede lograr, y nos va a hacer la vida no más difícil en el presente, pero estoy segura que en el futuro para ellos y para nosotros. El crecimiento del cerebro es dinámico, es decir, yo puedo detenerlo. Ustedes han oído niños que han amarrado a la pata de una cama y los encontraron después de muchos años y actúan como animalitos. Y no hablan, no saben comunicarse con un ser humano, no, su comportamiento y su movimiento es parecido a un animal, su cerebro ha decaído. Lo mismo pasa si yo hago lo contrario. Un cerebro puedo acelerar su crecimiento. Entonces, mi enfoque debe ser eso. ¿Qué debo hacer yo para que ese cerebro que está lesionado genere nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales? Y el movimiento, así como los otros aspectos que estamos viendo, es una de las formas para hacerlo. El cerebro tiene una estructura ordenada. Entonces, ese orden está, yo puse una lámina anterior que estaba un niño arrastrándose, un niño gateando, un niño caminando y un niño corriendo. Por eso es una estructura ordenada. El cerebro está
diseñado de tal forma que cada una de las etapas que debe cumplir está determinada por el movimiento que hace. Es decir, que cuando los bebés nacen, independientemente que tengan lesión o no tengan lesión, lo primero que van a desarrollar con el arrastre es la primera parte que es la médula, el tronco encefálico y las áreas subcorticales. Es una estructura, imagínense un penthouse y podemos nosotros hacerlo de manera ordenada o hacer como esta imagen que creo que estoy trabajando y puede en algún momento desbaratarse. Por eso nuestros niños a veces no logran, no arrastran, no gatean, los obligamos a caminar, pero y cuando llegan a la etapa de aprender a leer, de aprender a escribir, de aprender matemáticas, son procesos que se vuelven totalmente difíciles porque correspondían a un piso más. Debo, si mi hijo, independientemente, parálisis cerebral, síndrome de Down y todavía no está en determinado estadio de edad y el piso es un gran aliado para poder generar la distancia que ese cerebro lesionado necesita para consolidarse. Todo niño trae una distancia como marcada en su impronta cerebral. Es decir, que si no es un niño que está lesionado, si tienen hermanitos que son promedio, ustedes se dieron cuenta que ellos cumplieron sus procesos súper natural, o sea, casi que no tuvimos que hacer ningún esfuerzo y fueron del arrastre, pasaron al gateo y de pronto los vimos caminando. Cuando no pasa es que nos damos cuenta que cada proceso de nosotros como seres humanos son milagros y ahí es cuando los valoramos. Entonces, como nuestros hijos tienen tantos problemas de movilidad porque tienen problemas en el cerebro, o sea, nuestro hijo es lo que es su cerebro, ayudarlos en un desarrollo estructurado y ordenado, arrastre para lo más básico del cerebro, gateo para la parte media del cerebro, que le va a ayudar a hablar sus primeras palabras, que le va a ayudar a que no tenga problemas de convergencia y después al tener problemas de convergencia, ver montadas las palabras y no poder leer porque no, es imposible y más difícil leer así. Caminar porque empieza la corteza, que ya vamos llegando aquí como a la parte más alta, la corteza inicial, y si camina debo hacerlo caminar muchísimo, porque entre más camine, mejor va a estar. Y cuando logran correr, que es un proceso que ustedes se dan cuenta, va en orden y nos lo saltamos muchas veces, ya llegamos a la parte que nos identifica como seres humanos, es decir, que yo leo y a unos símbolos le doy un significado, eso solo lo hace el ser humano, logro escribir en pinza, eso solo lo hace el ser humano, logro hablar y ser comprendido, o sea, y comprender, eso es el lenguaje que no tenemos como una explicación de por qué nos entendemos y con otros idiomas no, eso es parte de la corteza sofisticada, el empezar a escribir, el empezar a leer, a sumar, todas esas funciones que son del penthouse van a estar como más, no fácil, porque yo sé que no tenemos el tema fácil, pero sí más allanado el camino cuando logramos hacer este orden. Y vamos a lograr que nuestros hijos logren un mejor desarrollo neurológico si cada día nos una meta de estas etapas que se debe cumplir como ser humano y lo hacemos con constancia, con disciplina y con estructura. Es decir, que yo, por ejemplo, si camino, voy a ver si logra 1 kilómetro y en cuánto lo hace. Después voy a hacer que haga ese kilómetro más rápido, y después le sumo 2 y después 3. Y los niños que nos damos cuenta y vemos en historias como destacadas de páginas de síndrome de Down o niños que han logrado hitos físicos, pues ese atletismo les sirve también para otro tipo, impacta otras funciones del desarrollo cerebral. Cuando yo tengo a mi niño quieto en la etapa que esté, sea un niño promedio, un niño con discapacidad, este tipo de aparatos o elementos van a hacer que el niño se desordene neurológicamente y además pues no son propiciadores de un desarrollo neurológico. Entonces, si el niño no tiene movilidad y puede que esté grande, y yo sé que es pesado y que eso es difícil para nosotros como mamás y aunque esté papá en casa,
pero si nosotros le propiciamos que el niño se mueva, su desarrollo en el cerebro va a ser mucho mejor. ¿Alguna pregunta bueno, la de las horas del sueño, hay información, porque eso depende de cada edad. La melatonina sublingual, eso es mejor que el endocrinólogo y que sea un endocrinólogo que sea consciente, porque hay médicos que creen que la melatonina es un medicamento, es algo natural, pero debe estar supervisado con el médico. Están hablando aquí de la comida todavía. El caldo de huesos. Bueno, ¿qué les parece? Voy a seguir y me devuelvo a las preguntas que tienen de alimentación para como no cortarles. Si se les ocurren preguntas de movimiento, con gusto. Algo que está afectando terriblemente la salud de nuestros niños es la baja vitamina D que tienen y la poca importancia que como mamás y familias le estamos dando a que tomen el sol. Entiendo que hay una época que el encierro, pero pues ya en muchos países se puede salir con precaución, se puede abrir una ventana, hay jardincitos o patios en ciertos lugares, pero es muy importante que los niños reciban el sol, que es la fuente principal de vitamina D, que no es una vitamina, sino que es una hormona y que es la precursora de muchos procesos en el organismo. Creemos que solamente es un tema que va a permitir que se fije el calcio y tengan huesos fuertes y que sintetiza minerales, pero su función va mucho más allá. Un niño con discapacidad que no recibe suficiente sol y por lo tanto no tiene suficientes niveles de vitamina D, tiene todavía más afectado su cerebro de lo que nosotros pensamos. Pero además estamos abriendo la puerta a enfermedades las más crónicas en la actualidad, en la era moderna, porque vivimos más tiempo dentro de nuestras casas, más tiempo trabajando en el computador, nuestros niños salen poco, ya no son niños de estar en la calle como la niñez antigua, creemos que llevarlo al parque el fin de semana es suficiente. Pero la toma del sol debe ser un hábito, y si es un hábito es porque hacemos eso diariamente. Cuando no hay vitamina D y han escuchado las noticias del COVID o los informes que hayan leído, una de los agravantes o desencadenantes de la inflamación o de un sistema inmune muy, muy debilitado y que fue fatal el virus en el organismo es bajos niveles de vitamina D. Una de las recomendaciones era el consumo si no se tomaba sol, pero el suplemento no debe ser la fuente principal. La fuente principal debe ser lo natural, debe ser el sol en primer lugar y la alimentación. Si están en invierno, entonces, y el niño, la idea es que todo hay un ciclo, ¿no? Entonces, en épocas de sol, el cuerpo hace una recarga y tiene unas reservas. Y cuando no hay sol, se mantienen los buenos niveles por esas reservas de vitamina D. Pero como no se toma lo suficiente sol y además los llenamos de bloqueadores que son tóxicos y disruptores hormonales, ya vamos a ver, entonces los niños, esos bloqueadores ha sido un tema otra vez como los alimentos chatarras, un tema de la industria que no está pensando en el bienestar de los seres humanos y de nuestros hijos, y al poner esa capa no hay absorción de la vitamina D. Por el contrario, hay estudios que muestran que ese tipo de protectores generan más posibilidades de cáncer de piel que lo que promueven, que es evitarlo. Entonces, si hay un déficit de vitamina D, hay un impacto a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje. Y además hay un envejecimiento neuronal. O sea, nosotros no podemos darnos ese gusto que además de un cerebro de vitamina D y afectándose su cerebro increíblemente sin nosotros darnos cuenta o ser conscientes de eso. También tiene unos procesos importantes, activa unos procesos súper importantes en el cerebro, que es la activación de enzimas para que los neurotransmisores funcionen en debida forma. Es decir, que las autopistas que hay en el cerebro para que se comuniquen las neuronas estén en adecuada forma y puedan ellos aprender, memorizar y tener funciones ejecutivas también.
¿De dónde debe venir? Del sol, como les digo, y de la alimentación. Una buena dosis de, ya no se toma hígado de bacalao, no sé, aquí las mamás, a mí se me cae la cédula con todo lo que digo, pero el chiquito a uno le daban hígado de bacalao, eso ya no es tan común, sardinas, la yema de huevo, las vísceras, son muy importantes para mantener en cuanto a alimentación y otra vez el caldo de huesos que permite huesos saludables por la buena producción de colágeno y el aporte en colágeno. Y el ambiente en toxinas es que yo puedo cuidar mucho la alimentación, puedo hacer que duerma muy bien, puedo hacer que tenga movimiento adecuado, puedo hacer que tome el sol y genere buena melatonina y además buenos precursores de neurotransmisores, pero si yo no me fijo en la piel, que es el órgano más grande, puedo estar disminuyendo o afectando el proceso que estoy llevando con las otras 4 columnas. En cuanto al agua, debe ser un agua que sea filtrada preferiblemente porque el agua viene con cloro y con flúor y ustedes pueden estar trabajando muchísimo por las bacterias del intestino de su hijo y cuando entra el cloro y entra el flúor, pues arrasa no solamente las bacterias malas, sino también las bacterias buenas y genera un desequilibrio de esa microbiota que ustedes están cuidando, pero dañando por otro lado, cuidando con la alimentación y dañándose con el agua. Además, cuando no tenemos filtros en las duchas, nuestros niños se bañan o si hay tinas y se bañan con agua caliente, el agua con cloro, eso se vuelve vapor porque se bañan con agua calientica y ese vapor lo inhala el niño y entra directo el cloro a los pulmones y también todo lo que el niño respira y todo lo que el niño bebe y todo lo que se pone en la piel también impacta el cerebro. Entonces, una muy buena calidad del agua que sea filtrada, ustedes deciden con qué filtros, pero que quite bacterias, patógenos y metales pesados, está cuidando la salud de sus hijos. Los productos que ustedes utilicen para el aseo personal de sus niños también va a impactar, porque así como les mencionaba, el protector que tiene disruptores hormonales por las toxinas, lo mismo el champú que elijan, el jabón que elijan, si le ponen cremas, entre menos les pongan mejor, hay mamás que les ponen colonias para que huelan a bebé, para que huelan a niño, ahora hay perfumes de niñas. Todas esas fragancias son tóxicas y no solamente afectan las hormonas de los niños y de las niñas, que cada vez vemos desarrollos más precoces, sino que además son desorganizadores neurológicos. Están hechos con derivados petroquímicos y por lo tanto pues lo afectan terriblemente en su salud, lo mismo que los productos de limpieza. Si en sus casas ustedes limpian con cloro, ahorita con todo esto del virus, son las amantes del Lysol y de la marca que sea que quita todas las bacterias, están dejando el sistema inmunológico muy desprotegido en lugar de protegerlo porque están matando todas las bacterias buenas que actúan como agentes protectores de la salud de los niños y de ustedes como sus mamás. Entonces, lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. Y la siembra de nuestras semillas debe ser a diario. Ser mamá de un niño con discapacidad es un reto y así comencé la charla diciéndoles, y es la oportunidad para nosotros dejar nuestras propias limitaciones. Puede que tengamos que dejar costumbres familiares de comidas que no les sientan bien a nuestros hijos. Todo esto que yo les he dicho, no lo enfoquen solamente al niño con discapacidad. Cuando nacen nuestros niños, nosotras somos las primeras promotoras de la inclusión, pero no sería coherente que esa inclusión no comenzara por casa. Si nosotros aislamos al niño en cuanto a comidas, el niño come diferente y nosotros comemos cosas que hasta nos cae mal porque ya aprendimos, somos un organismo y somos seres humanos y reaccionamos de manera muy similar a estos alimentos y toxinas, esos aspectos, pues el niño está siendo segregado, o sea, no sería una inclusión real cuando en la casa comemos diferente. Entonces, sé que
disciplina, sé que exige estructura y constancia, no es perfección lo que no, simplemente una meta, y que siempre tengan en mente la palabra progresión, no perfección, y con eso no viene la frustración a nuestras vidas. No importa dónde empieza tu hijo la carrera de la vida, sino dónde la va a terminar. Y eso depende mucho de lo que nosotros hagamos. Me gusta, y este es mi mensaje, que nosotros tenemos el milagro que muchas veces nos la pasamos buscando en internet, el suplemento maravilloso, el aceite que va a hacer este milagro, la máquina que va a lograr que camine, que hable, que cada una tenemos nuestros retos. El milagro está más cerca y está en nuestras manos. Y cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, pues va a tener un mejor resultado nuestros niños, y somos las manos de Dios aquí en la tierra para que se vean esos milagros. Esta es mi información en las redes y también mi página. Si ustedes van a la página, las que me dieron su dirección, pues pierden la oportunidad de tener un ebook que descargan inmediatamente, se suscriben, para tener una vida balanceada en medio de la discapacidad, un camino al bienestar, y ustedes pues lo pueden descargar en esta dirección. ¿Qué preguntas adicionales tienen? Ya voy a mirar. La piel reseca en las personas con síndrome de Down, recuerden, somos una sola mucosa, tiene mucho que ver con la alimentación. O sea, una microbiota desbalanceada es una mala piel. O sea, si yo tengo resequedad, tengo eczema, tengo dermatitis, esa resequedad, yo sé, por eso debemos quitarnos eso de la piel seca en los niños con síndrome de Down. Se ha vuelto lo común, pero no quiere decir que sea normal y que tenga que ser así. Entonces, ustedes teniendo una óptima alimentación, ese tipo de sintomatología tan común en el síndrome de Down puede no evidenciarse, no expresarse. No, es que no lo hidrates, porque cuando hidratas, y la crema puede ser peor, lo que haces es afectar aún más su piel, afectar sus hormonas. Son muy pocas las cremas y las marcas que realmente usan productos orgánicos, pero si ya necesitan, yo hago una crema con sebo de res, y le pongo aceites esenciales o sebo de cerdo. La pongo en baño María, la que se derrite, le pongo un poquito de manteca de cacao orgánica y le pongo aceites esenciales, y eso es lo que utilizo hasta para mí, y es natural y no causa ningún daño. No, las leches vegetales depende, porque si es que no está las leches de vaca no la sustituyes con nada. O sea, y el enfoque debe ser nutrir y no sustituir. Si tú le das leche, necesitas muchísimas nueces para poder hacer una tacita de leche. Entonces, el niño está consumiendo los nutrientes que trae eso, pero también los antinutrientes. Y si las leches son todos los días, ese intestino está llenándose y llenándose sin poder eliminar todos los antinutrientes. Entonces, si es eventual y no tiene síndrome de Down, acá hay otros niños con síndromes de origen genético o discapacidad por temas genéticos o cromosómicos, esos niños no deberían comer ninguna semilla, llámese semilla de chía, semilla de ajonjolí, semilla de sésamo, nueces, ningún fruto seco, granos, frijoles, garbanzos, lentejas, porque eso es lo que en el reino vegetal más antinutrientes tiene. Entonces vamos a afectar ese sistema inmunológico que ya de por sí no es uno fuerte, no tiene cómo sacar todo eso. Ay, Bueno, acá les voy a poner, ustedes, les voy a poner los datos del doctor Nutrimedicina Low Carb. Este es el perfil de doctor
Mauricio. Él es el director, doctor Mauricio Arango. Entonces, si ustedes piden una cita, les dicen que recomendados por Conciencia y Balance, para que él sepa el trabajo y que son personas con discapacidad, hay un equipo que trabajamos con ellos y donde me escriben, entonces igual, Conciencia, les voy a escribir acá. Si hay más preguntas ya les contesto, pero es que estoy contestando aquí porque después se me pasa. @gmail.com. Si les gustó, compartan la información, por favor. Más mamás y más niños se van a ver beneficiados. Si algo aprendieron, lo pueden compartir. Ay, lo puse en privado. Espérenme un minuto porque yo lo puse para todos. Ya, entonces esperen. Lo puse en privado. Copiar. Ya ahí ven todos el chat. Acabo de ponerlos. Eso es en Instagram, pero por ahí lo pueden localizar al equipo. Y si no me escriben a mí, ya puse el correo y yo les entrego el teléfono y los datos donde se piden las citas, ya sea conmigo o sea con el equipo médico. Los frutos secos son grasas saludables, pero no esenciales. O sea, vimos lo que es esencial. Céntrense en lo esencial. Ustedes se ponen a dar frutos secos, mantequillas, leches, el fruto seco, y no le dan a sus hijos suficiente carne, nunca comen vísceras, no les dan sardinas, están carentes de omega 3 y el cerebro raquítico. Y esto no es esencial. O sea, la grasa buena es la del animal, la grasa completa, tenemos un diseño y eso es lo que es mejor para el cerebro. Entonces, si no le dan pescado, si no le dan sardinas, si no le dan eventualmente, si los recursos están para dar un salmón o un atún, que son pescados azules, o no suplementan con omega 3 como suplemento, ¿no? Que como no come pescado, yo suplemento. Entonces, ese cerebro está en déficit y una almendra no le va a compensar lo que es esencial porque el niño no lo produce y simplemente estoy dando algunos nutrientes, muchos antinutrientes y no estoy pues pegando en el centro de la diana. Reina, sí, bueno. Creo que ya contesté las principales. El acné en cuerpo cabelludo o en la piel es intestino. O sea, esto ya está comprobado. Tenemos una microbiota, pero también tenemos un microbioma. Entonces, hay una microbiota de la piel, tenemos unos microbios en la piel. Si la microbiota no es saludable, mi piel no está saludable. Cuando hay un desbalance de bacterias en el intestino, va a haber una mala microbiota en la piel y voy a empezar a expresar granos, acné y diferentes tipos de problemas de la piel. No se va a curar tratando la piel, se trata la causa, que es el desbalance de la microbiota. La soya no, la soya en Occidente es una soya modificada genéticamente como el trigo y como el maíz, y además la soya es goitrógena y afecta directamente la tiroides. Y nuestros niños, la mayoría aquí con síndrome de Down, tienen problemas ya innatos con la tiroides. Si yo le doy soya, es que no tienen que suplir, o sea, con que ustedes le den a los niños, o sea, la leche no es esencial y menos pasteurizada. Cuando yo doy calcio, de leche consumo fósforo. Y el cuerpo, para poder sacar el fósforo, porque necesita mínimas cantidades, utiliza el calcio. Por eso las culturas que más consumen leche son las que más osteoporosis presentan. Entonces, no le tengan miedo a eso mientras el niño esté recibiendo lo que es esencial. No, yo las semillas, si el niño tiene síndrome de Down, ni porque las remojen. El remojo elimina algunas, no cambia la naturaleza de la semilla e igual va a afectar un sistema inmune que ya está débil. Eso para una persona pues súper saludable y que puede comer de vez en cuando y los remoja, eso sí es lo ideal. Pero si no, pues
céntrense en lo esencial. Yo quisiera que de estas charlas cada una pudiera tener como la tranquilidad de saber qué es lo que mi hijo necesita porque tiene una fisiología de ser humano. Y fueron esos 9 aminoácidos, 2 ácidos grasos, vitaminas B de toda la familia B y algunos minerales y otras vitaminas. Todo lo que preguntan es lo que más les preocupa porque viene con nuestras costumbres familiares, nuestras culturales y ya pegadas en el ADN. Dejarlo nos genera incomodidad y por eso empiezo a preguntar y así, y así, y si cambio, y demuéstramelo. Y la mejor evidencia es ver los niños mejorando una vez hay cambios de información, o sea, de alimentos. Repetir la última lámina, ya voy. Si es sardina en lata, se tienen que fijar que no diga en aceite vegetal, sino en aceite de oliva. Hay unas muy buenas marcas que la sardina salvaje no es de cultivo y que vienen en aceite de oliva. Atún y salmón, no mucho, porque es que ya igual el planeta está tan mal que pues el mercurio es una realidad. Entonces, si lo necesitan, que sea salvaje, no de apicultura, de acuicultura, porque eso los alimentan con cereales y no termina siendo bueno y tienen químicos. Leche materna, claro, esa es la mejor, o sea, ese es el diseño. No entiendo lo de las semillas. Las semillas tienen nutrientes, pero tienen demasiados antinutrientes. Tienen fitatos, tienen inhibidores de enzimas y tienen lectinas. Cuando yo consumo muchas semillas o le doy a mi niño que ya tiene un sistema inmunológico afectado, comprometido, y además una salud que no es robusta, sea genético o no genético, nuestros niños no se caracterizan por tener la mejor salud. Su discapacidad y el cerebro que está afectado no permite que los procesos se realicen en la forma adecuada. O sea, ya tienen un problema de arranque, sea genético o no, ya arrancaron con un problema. Cuando yo le entrego a mi hijo semillas, granos o nueces que tienen lo que les acabo de decir, fitatos, lectinas, inhibidores de enzimas y otros antinutrientes, aunque los remoje, aunque los fermente, aunque haga lo que sea, le estoy dando antinutrientes. Cuando yo mezclo ese antinutriente, él lo que hace es quitarle los nutrientes a mi hijo. Entonces, no permite la absorción adecuada de lo que sí necesita. Es decir, que si yo le diera algo muy nutritivo, no sé, hígados, y le doy, acompaño con frijoles o le acompaño con una leche de almendras después, o eso lo que hace es entrar al organismo y no permitir que se absorban los nutrientes en debida forma y muchas veces deja en déficit de nutrientes al organismo. Entonces, en un niño que ya viene con un problema de arranque, darle antinutrientes, aunque para otras personas eventualmente, no es que como ahora que soy fit y tomo leche de almendra todos los días, soy fit y ahora hago la torta de almendra, la pizza de almendra, y lo que está haciendo es afectando su nutrición, no está enfocándose en lo esencial y además está restando nutrientes. Entonces, no nos dejemos llevar por las modas, por la desinformación, sino por lo que la fisiología de mi hijo necesita. Vísceras por lo menos 2 veces a la semana, por lo menos. Los hígados de todos, el de res es digamos, el óptimo, pero todos sirven. Si encuentran de cordero, perfecto. Los higaditos de pollo también son ricos y también nutren. Es como en la antigüedad, se comían el animal de cabeza, cola, aprovechaban los huesos, hacían caldos gelatinosos y se nos olvidó con el paso del tiempo. Ya voy a poner me preguntaron la última... Se las dejo un momentico porque es que si no, no veo los comentarios. Bueno, ya. Tomen una foto y ya.
Es que yo no sé la emulsión de Scott, de verdad, no la he analizado, sí, porque se acuerdan que después le pusieron un sabor y bueno, ahí ya empezaron a dañarla. Pero la que era la original era la adecuada y buscar siempre que el alimento sea la fuente principal y ya ese tipo de suplementos, pues sea eso, un suplemento. Un suplemento, por más bueno que sea, nunca, 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 nunca va a lograr el objetivo que no lo hagamos con una buena alimentación. Es decir, siempre va a estar cojo. En cambio, si yo tengo una excelente alimentación y por X o Y, que casi todos nuestros niños lo necesitan, necesito suplementar, entonces esa absorción va a ser mejor, porque yo me puedo comprar los mejores suplementos y con un intestino que está poroso y con malas bacterias, esa platica se perdió. O sea, eso no sirve para nada. Sí, Manuela toma suplementos de acuerdo a lo que salen en sus exámenes de sangre y de metales pesados de cabello. Sí, todo lo corazón de res, vísceras son, es que nos desconectamos de la sabiduría de mujeres. Antes el señor cazaba, el hombre, y nosotras éramos las expertas en cocina y se cocinaba todo. Entonces, volver a eso para recuperar la salud de nuestros hijos y la propia. Sí, por eso, esa emulsión de Scott, eso ya debió ser, ya de lo que era en la época que yo tomaba, eso ya debe ser otra cosa. ¿Qué te explico el caldo de huesos, por favor? O sea, pues que hagan caldo de huesos, hacen un caldo de huesos. En mi Instagram hay una receta y si no, pues hay miles de recetas en internet. Y el caldo de huesos les ayuda a, pues primero a recuperar la salud intestinal porque tiene glutamina y sella el intestino, pero además en la noche genera un neurotransmisor que se llama GABA y es relajante. Para los niños que nunca han tomado caldo de huesos, deben empezar con caldos de huesos de no más de 4 horas de cocción. Yo sé que las recetas dicen 12, 18, 24 y entre más horas mejor, pero a mayor tiempo de cocción, mayor glutamina y en niños que tienen desorden neurológico, especialmente los que están en el espectro del autismo, la glutamina se convierte no en GABA, sino en glutamato. No tiene nada que ver con el glutamato monosódico, es el glutamato natural que produce el cerebro y lo necesita. Y entonces activa a los niños y los pone hiperactivos o les cuesta dormir. No es que sea malo el caldo de huesos, es que necesitan hacer un proceso de adaptación para que el niño vaya tolerando la glutamina y la procese como debe procesarla. Entonces empezamos por 4 horas, a la segunda semana por ahí a 6, a la tercera 8 y así voy aumentando hasta llegar a las muchísimas horas de cocción y el niño se va a beneficiar del colágeno y los 3 aminoácidos que tiene el caldo, glicina, glutamina y el otro ahorita se me olvidó. Bueno, les agradezco muchísimo el haber participado. Ay, déjenme tomar una foto. Si pueden, ¿cómo se llama? Poner ¿qué? Sus cámaras para esto, agradecerles muchísimo espero haya sido de muchísima utilidad y las espero en el próximo. Voy a tratar de hacer uno mensual para que todas vayamos avanzando en este camino retador pero maravilloso de la discapacidad. Muchísimas gracias, un abrazo y mil gracias por la asistencia.